Este vídeo lo trae Neva.com, donde encontraréis los mejores juegos digitales a los mejores precios con grandes descuentos de forma fácil, rápida y segura tanto en España como Latinoamérica. Link en la descripción. Y aprovechando que en este vídeo voy a hablar de Xbox y de Nintendo Switch, un par de recomendaciones que os dejo caer por aquí, y es que para Nintendo Switch tenéis disponible una nueva demo del Bravely Default 2, un JRPG por turnos, la verdad, al estilo clásico puro y duro. Si os gustó Octopath Traveler seguramente que este os guste bastante. Tenéis una nueva demo gratuita desde hace un par de días, recomiendo que la descarguéis, seguramente podéis continuar vuestra partida como ha sido en tantas ocasiones con Nintendo Switch, que la demo, que empecéis, pues luego podéis continuar la partida tal como lo tengáis, hasta 5 horas podéis jugar a este videojuego, aprovechad la demo, el juego sale dentro de un mes, yo os recomiendo, es gratuito, no perdéis absolutamente nada. Para descargarla sencillamente tenéis que venir a la ficha, entrar en lo que es la eShop de Nintendo, buscar la ficha del juego y debajo del proceso de compra encontraréis una pestaña que pone versión de prueba. La descargáis, lo disfrutáis y luego ya pues decidís si el videojuego os interesa o no. ¿De acuerdo? En el caso de Xbox concretamente voy a recomendaros el de Medium, que ya le faltan un par de días para salir, ya está aquí prácticamente, así que ya lo podéis preinstalar. Se puede preinstalar desde hace ya bastante, pero en este caso ya podéis ir adelantando si todavía no lo habéis hecho. Si os interesa el videojuego, pues va a salir ya a la de ya. Si tenéis Game Pass, pues directamente lo podéis preinstalar, no tenéis que pagar absolutamente nada, lo dejáis ahí listo para que cuando llegue el día sea a jugar y todo listo. Pero bueno, después de esas recomendaciones ya sabéis que todo lo que viene a partir de aquí es toxicidad. Buenas, y en este vídeo quiero dejaros una pequeña reflexión antes de ir con el tema principal. Aún así, la reflexión tiene mucho que ver con lo que quiero comentar sobre la Xbox Series S y Nintendo Switch, acorde en el caso de Switch a una noticia que se está comentando últimamente y Series S a una noticia que ha dado mucho pie las últimas horas. De acuerdo con todo lo que ha pasado con el Xbox Live Gold, ha sido una auténtica locura y todo lo que puede derivar eso si Microsoft acaba sabiendo vender bien el producto en el corto y medio plazo. Pero bueno, sobre todo, bueno, más que corto y medio plazo sería medio y largo plazo. En el corto plazo Microsoft ahora mismo lo está dando todo por la Series X, es la que le interesa vender, y en el caso de Nintendo Switch ya lo tiene todo asentado y mucha gente se sorprende por todo lo que ha estado vendiendo Nintendo Switch el año pasado, teniendo en cuenta que en cuanto a lanzamiento de videojuegos, la despreocupación que ha tenido en cuanto al apartado informativo, yo he sido muy crítico en este canal, al fin y al cabo me decís mucho, algún vídeo más sobre Nintendo. Al principio hacía muchos al principio del año pasado, pero llegó un punto en el que es que Nintendo no nos daba nada que comentar, absolutamente nada, y aún así ha sido el año en el que más ha acabado vendiendo. ¿Quién ha comprado? ¿Quién ha comprado? Pues por supuesto, ya lo estoy pensando. Se ha acercado más al público casual, pero no un público casual cualquiera. Ahora vamos con todos los detalles sobre ese tema. Pero cuando hablo de público casual quiero dejar clara una cosa, ¿de acuerdo? Y esta es la primera reflexión que quiero dejar aquí. Cuando hablo de público casual no lo digo de manera despectiva. De hecho, es todo lo contrario. Realmente no terminamos de enfocar al público casual como algo bueno cuando lo tenemos normalmente en nuestras conversaciones sobre el mundo de los videojuegos, sobre la actualidad. Cuando hablamos de público casual a veces suena como algo en plan, el público casual como que son los que no saben nada, ¿no? ¿Verdad? Vale. Yo insisto, no quiero hablarlo de manera despectiva hacia ese público. ¿Por qué lo digo? Por algo que a veces se nos escapa. El público casual en la industria del entretenimiento, sea videojuegos, sea música, sea cine, da absolutamente igual, es el que sostiene tales industrias. Es así, las industrias que conocemos de entretenimiento, ocio y demás, es el público casual quien las sostiene. A día de hoy es el público mayoritario, por algo ciertos videojuegos nunca son los más vendidos, nunca son los que acaban pegando más en el pelotazo y sobre todo cuando se habla de esos AAA, que todo el mundo los juega, todo el mundo los conoce, pero luego ya sabéis, FIFA, Call of Duty, Fortnite, en fin, los viejos confiables que al fin y al cabo representan a ese público casual.
casual. Y ese público casual, como iba diciendo, es el que sustenta a la industria. Podemos pensar muchas veces, pero si son gente que no se gasta dinero en videojuegos, sí, vistos de manera individual, efectivamente, si tú eres un videojugador habitual, si toda tu vida has estado rodeado dentro del mundo de los videojuegos, de comprar consolas, juegos y tal, evidentemente tú miras a cualquiera de esas personas y la inmensa mayoría va a tener menos juegos que tú. Aunque te compres poco, ellos van a tener todavía menos, de manera individual. El tema es que esa gente colectivamente son los que más compran. Evidentemente son un colectivo mayor, son gente que en un momento dado me compro una Switch, me compro una Xbox, me compro una PlayStation. Al fin y al cabo ellos son los que sostienen el mercado. Eso hay que tenerlo siempre presente y eso las desarrolladoras de videojuegos lo saben perfectísimamente. Al público gamer nos venden una cosa, al público casual Fortnite. Eso es lo que suelen hacer siempre, lo tienen muy claro, porque ellos saben que si captan ese público son los reyes del mercado. Quien capta a esa gran masa de público son los reyes, los número uno. Es lo que pasó en la época de la PlayStation 2, que ellos supieron captar al público casual de una manera estratosférica. Bien es cierto que con cierto mercado detrás lo que sucedía en esa época, que realmente comprar lo que es pagar por videojuegos no se pagaba mucho, y claro, el público casual decía, oye, pues aquí voy a poder jugar a lo que sea, pues claro que me compro una consola, si no voy a tener que gastarme prácticamente dinero en videojuegos. Luego, en otra época tenía mucho esa fama la Nintendo Wii. La Nintendo Wii, que había mucha gente que tenía la Nintendo Wii y solamente jugaba al Wii Sports, el juego que te venía con la propia consola, con lo cual te quedabas un poco, oye, pues la verdad que eso se comentó durante mucho tiempo. ¿Es al público casual? Pues al fin y al cabo Nintendo supo en esa generación ganarse esa masa de público. Con la Wii U, ¿qué es lo que pasó? El público casual no entendió esa videoconsola. Eso se lo vendieron a los gamers de Nintendo, a la gente que era videojugadora de Nintendo, los que conocían el mundillo. Pero al público casual eso no le llegó, parecía como un aparato raro que tenía que ver con la Wii, pero no sabían exactamente qué es lo que era, y por eso les fue como les fue. Y claro, ahí en esta generación entran dos elementos muy importantes. La primera es la Series S. Ese es un elemento importantísimo. Nintendo Switch, bien es cierto que aunque lo voy a comentar y he dicho, esta generación realmente es una consola que está más en la época de PlayStation 4, Xbox One, pero tiene su apartado que comentar a continuación. Pero lo primero, la Series S. La Series S, ahí es una consola que todavía no se le está dando el valor que debería tener. La Series S a día de hoy es una consola muy infravalorada. Es cuando menos curioso que ni siquiera la gente más detractora del universo Microsoft, del universo Xbox, habla prácticamente de ella. No dicen absolutamente nada. ¿Sabéis por qué? Porque es una consola que no está dando problemas de ningún tipo. Y tampoco porque no está dando demasiado que hablar. Se hablará mucho de ella cuando empiecen las grandes ventas, cuando en las cadenas comerciales de videojuegos empieza a ver un montón de cajas y ese precio tan bonito de los 300 euros, $300, o en el caso de que vivas en Canarias tenés la suerte de que te sale todavía mucho más barata. En ese caso habéis triunfado, pero bueno, eso es lo que le falta a la Series S. Primero, estar en muchos estantes, estar llenando centros comerciales y que la gente empiece a aceptarlo. Por supuesto, Microsoft detrás de eso tiene que poner de su parte y hacerle llegar al público eso. La Series S como tal, alguno pensará, pero oye, todo eso ya se sabe. Pero es que la Series S acaba de cobrar un valor todavía muchísimo mayor para ese público, insisto, del que ha hablado el público mayoritario, público casual. Y es que ahora que Xbox va a liberar lo que es el free to play, es decir, no necesitarás pagar la suscripción a Live Gold, ahí es cuando ese público casual, si se entera, acaba triunfando. ¿Por qué? Porque ahora mismo es la consola más barata. Tenía ese déficit de necesitar tarjeta Gold para estar jugando videojuegos. Como tal, por cierto, aclarar un punto sobre esto. Sobre el Live Gold no hay todavía una fecha determinada para que se libere, ¿de acuerdo? Han dicho que durante las próximas semanas, meses, ya quedaría completamente liberado. A día de hoy todavía eso no está, ¿de acuerdo? Pero próximamente así será. Y cuando eso sea así, la Series S va a ser la mejor opción de todas para los que juegan al Fortnite o al Call of Duty
Duty Warzone, a lo que son el Rocket League, los típicos juegos free to play, típicos juegos que realmente pues acaban diciendo pues mira, este que está gratuito y tal. Y el tema de lo digital es algo que seguramente muchos esgriman para decir, pero es que la serie S lo malo es que es solo digital. La gente que juegue solamente Fortnite, Rocket League y Call of Duty Warzone o alguno de esos, los que juegan a esos videojuegos, hacedme caso, la inmensísima mayoría no tienen una caja física en su caja, la inmensísima mayoría. Otra cosa es el concepto, que no termina de ser llamativo porque es como algo raro todavía, sobre todo aquí en España, ¿no? Pero eso, si Microsoft lo sabe vender, al fin y al cabo ahí ha triunfado. Y luego eso con el efecto rebote de que si acaban conociendo un poquito más la Xbox, si se enteran de cómo va Game Pass, si se enteran de cómo va eso, pues entonces ya el triunfo es el triunfo de los triunfos. Es decir, tiene la consola más barata para jugar a los free to play. En eso estamos de acuerdo que es la número uno, con las nuevas tecnologías, Ray Tracing, todo ese tipo de cosas, todo eso lo tiene aglutinado. Y luego pues que descubran eso, que descubran que por una suscripción mensual o una suscripción anual, la que os dé la gana con Game Pass, con una suscripción de esas podéis jugar a un mogollón de videojuegos por poquísimo dinero. Cuando descubran eso, entonces se van a volver los videojugadores que más han jugado en toda la historia, porque le van a dar caña a absolutamente todos los videojuegos. Pero claro, todo esto, vuelvo a insistir, será cosa de Microsoft que se acaben enterando. Pero bueno, ahora vamos un poco con Nintendo Switch. Nintendo Switch, en este artículo que estáis viendo aquí, que me ha resultado muy interesante, ha habido un sondeo de mercado en el que se ha hablado de que Nintendo Switch durante el año pasado llegó a muchísimo más público que no tiene otras videoconsolas. Eso es importantísimo. No solo ese público, como digo, casual, ese público que realmente no le han interesado, digamos, muchos juegos específicos y tal, sino sencillamente tienen ahí una consola para jugar a lo que sea. Normalmente Nintendo Switch suele tener un poco esa especie de estigma de no, es que se vende tanto porque es una consola complementaria. Pues eso se está cayendo de una manera espectacular. Lo de Nintendo Switch cada vez empieza a grabarse más a fuego, que va a ser la grandísima triunfadora de la pasada generación. Y en este caso, pues lo que dice la agencia Interpret, ha realizado una consulta a más de 9.000 usuarios estadounidenses preguntándole cuántas, esto es un sondeo, no el sondeo ese de 137 personas que se hizo hace no mucho, pero bueno, dice que este sondeo se lo hizo a 9.000 usuarios estadounidenses preguntándoles cuántas y qué consolas tiene actualmente. Un 25% de los encuestados asegura tener únicamente una Nintendo Switch. Únicamente una Nintendo Switch, que no es tengo una Play y una Switch, o una Xbox y una Switch, no, simplemente se han comprado la Nintendo Switch, que es su consola base, terminando, insisto, cada vez de manera más progresiva con ese estigma de Nintendo Switch es la complementaria. No, es que hay mucha gente que tiene Nintendo Switch de principal y su Xbox o su Play es la complementaria. Pero bueno, ya sabéis que Nintendo Switch es en plan, siempre vende por las comuniones, siempre vende por cosas de esas, nunca interesa. Pero Nintendo Switch está llegando ese público del que he hablado, está llegando muchísimo ese público. Y ojo, aquí no hay suscripciones ni cosa del estilo, ni nadie de la China. Aquí los juegos tienes que pagar. Bueno, salvo que juegues al Fortnite o alguno de estos concretos, pero también es algo bastante atractivo tener una consola portátil para jugar a esos free to play. Es que Nintendo Switch a lo tonto aglutina muchísimas cosas y es muy interesante. Y dice que lo que la compañía interpreta como que cada vez más personas se adentran en el mundo de los videojuegos gracias a la consola híbrida. Esto es especialmente interesante cuando, si lo comparamos con la encuesta del año pasado, ojo, que fue el mismo tipo de encuesta en la cual un 12% respondió que tenía una Nintendo Switch y ninguna otra videoconsola. Ha cambiado un poco el porcentaje, que básicamente lo ha duplicado. Si veis la gráfica, el apartado verde es el que dice la gente que no tiene otras videoconsolas y que se ha comprado una Nintendo Switch. El 2020 ha sido importantísimo para Nintendo. Por eso, ese boom de ventas tan extraño que ha habido. Ha habido un boom de ventas que mucha gente no se ha terminado de encajar del todo, porque dicen, bueno, lo de Animal Crossing, vale, ha sido una cosa espectacular, pero ese pedazo de boom de ventas, claro, la situación que estamos viviendo y tal, y digo, sí, pero ¿por qué la situación no ha favorecido tanto a Xbox One o a PlayStation 4? No sé, ¿por qué no la ha favorecido de manera tan exageradísima como a Nintendo? Y es que Nintendo esto lo ha sabido estudiar muy bien, está llegando a ese público, y Nintendo ahora tiene un boca a boca todavía muchísimo mejor, y este año sobre todo, que tienen muchos
muchos más lanzamientos, o al menos más llamativos de entrada, es decir, ya no parece la dejadez que estuvimos viendo durante el año pasado. Lo he dicho al principio del vídeo, tenemos el Bravely Default 2, el Browser Fury, luego tenemos el Monster Hunter, y quién sabe, esperamos este año por lo menos un Zelda, yo no sé si una colección, yo no sé si el Breath of the Wild, y eso es también importantísimo, que Nintendo está atrapando a nuevos jugadores que no tienen videojuegos. Nintendo está acercando a muchísima gente al mundo de los videojuegos, lo mismo está haciendo Xbox a lo tonto ahí, vendiendo su servicio Game Pass, pero Nintendo tiene un mérito todavía más interesante, que Nintendo sí vive de sus exclusividades, vive prácticamente de manera completa, bueno, no completa 100%, pero es decir, si tú te compras una Nintendo Switch es para tener un Mario Kart, es para tener un Smash Bros, alguno de esos acaba teniendo prácticamente todo jugador de Nintendo Switch, hay incluso gente que tiene más de una videoconsola, es cuanto menos impresionante lo que está consiguiendo, y este es un poco el tema que quería tocar. El valor que tiene esa comunidad de jugadores, al fin y al cabo, que aunque no le interesen entrar en profundidad en el mundo de los videojuegos, a lo tonto, fijaros cómo Nintendo Switch ha sido quien se los ha llevado. Y como Series S, insisto, si Microsoft tiene un poquito de cabeza, aprovechando el tirón que ha tenido lo del Light Gold, que se han hecho mucho eco de ellos, ahora la gente sabe que puede jugar a muchos videojuegos en Microsoft en una consola baratísima como es la Series S, es una consola potentísima, y es que prácticamente de la Series S, todo el mundo que la tiene, o al menos la inmensa mayoría de la gente que la tiene, está contentísima. No es que le parezca, bueno, está bien, no, es que está contentísima. La mayoría de gente sorprendida. Yo incluso la he tenido por aquí, la he podido disfrutar y desde luego que es una consola que me tuvo enamorado, la verdad. Yo, si no tuviera la Series X, porque al fin y al cabo no le sacaba demasiado partido a la Series S teniendo a esta bestia aquí arriba, pero bueno, teniendo en cuenta eso, aún así disfruté bastante de la videoconsola y bueno, casi todo el mundo. Así que bueno, a partir de aquí ya sabéis que como siempre tenéis la caja de comentarios para exponer vuestras opiniones sobre todo esto, porque al fin y al cabo es verdad que he dado alguna serie de datos por aquí y por allá, pero tened en cuenta eso, Nintendo está agarrando a todo ese público, se lo está, como se suele decir la expresión, llevando al huerto, vamos a decirlo de esa manera, y quién sabe si Microsoft podría jugar la baza esa los próximos años. Hay que estar a la caza con ese tipo de cosas. Y yo por eso critico tanto cuando se suben de precio los videojuegos, cuando las consolas creo que salen más caras de lo que deberían. Cuando pasan ese tipo de cosas, yo lo digo precisamente por esto, porque la idea es llegar a más público. No solo pensar en los gamers que realmente sueltan la pasta, no, sino llegar al público más amplio posible. Pero bueno, lo dicho, todo eso, como siempre, tenéis la caja de comentarios para exponer vuestra opinión y os invito, como siempre, a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.